este video que corresponde al curso de transferencia de calor, vamos a hablar básicamente de las formas en las que se transfiere el calor, que son tres. Eh, bueno, entonces esta clase es de transferencia de calor. Bueno, en nuestra clase pasada hablamos de un concepto muy importante y es una consecuencia de la ley cero de la termodinámica, que marca la naturaleza de lo que conocemos como calor. Se las voy a resumir de la siguiente manera. El calor se transfiere siempre desde el punto de mayor temperatura hacia el punto de la temperatura más baja y haciendo que este calor, esta transferencia de calor, siempre tenga una dirección de mayor a menor. El calor básicamente es una magnitud, un valor que es vectorial, es decir, tiene magnitud y dirección. La dirección es marcada o la determina precisamente esa diferencia de temperaturas. Ahora, hay dos formas básicas con las que se contabiliza el calor en ingeniería, que tiene que ver también con las unidades con las que medimos el calor. Entonces, la primera de ellas es la energía en propiedad, es decir, esto lo podemos medir en julios o en BTU, pero más que calcular una cantidad de calor transferido, en ingeniería es de interés la velocidad de esa transferencia de calor, es decir, que tan rápido se realiza esa transferencia. Es por esto que en la mayor parte de los cálculos de transferencia de calor vamos a usar el concepto de potencia. La potencia se mide en vatios, en horsepower, y en transferencia de calor también se usa mucho BTU sobre unidad de tiempo, y ese tiempo puede estar medido en segundos, por lo general en minutos, pero también puede ser en horas. Bueno, entonces este es un breve repaso de lo que se debe conocer de manera introductoria para transferencia de calor. Ahora, el calor como fenómeno físico, que es una magnitud vectorial, tiene además tres formas de transferencia básica que hacen referencia a los tres mecanismos de transferencia de calor. Esos tres mecanismos se denominan la conducción, la convección y la radiación. Y a lo largo de este video pues les voy a explicar qué significa cada uno de estos conceptos: conducción, convección y radiación. La diferencia básica de estos mecanismos de transferencia de calor tiene que ver con el medio en el cual se transfiere el calor, es decir, lo que esté en medio de este foco de temperatura, lo que esté en medio de esta diferencia de temperaturas. De manera muy generalizada se puede decir que si lo que está en medio de estas dos temperaturas es algo sólido, se puede decir que eso se realiza por conducción. Si es un fluido, y por fluido se entiende un líquido o un gas, esta transferencia de calor se da por convección. Y el calor se puede dar también aún en ausencia de algún material físico, sólido, líquido o gaseoso. Es decir,
el calor también puede transferirse en el vacío, y a ese fenómeno de transferencia de calor en el vacío lo llamamos radiación. Entonces, resumamos esto aquí en, en el tablero. Bueno, digamos que la conducción es la transferencia de calor a través de un sólido. Aunque, si se me permite la expresión, la conducción no es exclusiva de los sólidos. Es decir, también puede haber conducción en un líquido o a través de un líquido, y también puede haber conducción a través de un gas. Pero lograr conducción a través de estos dos fluidos es muy complicado, casi que se hace en condiciones de laboratorio. ¿Y por qué se dice eso? Porque la característica fundamental de la conducción y del medio por el cual se transfiere el calor es que ese medio tiene que estar absolutamente quieto, es decir, que no tenga movimiento molecular. Bueno, en un sólido las moléculas se quedan quietas, pero lograr que las moléculas se queden quietas en líquido y en un gas, pues es un problema que tiene que hacerse, o es una experiencia que tiene que llevarse a cabo en un laboratorio. Por eso casi que se dice que los sólidos son asociados a la transferencia de calor por conducción. Entonces aquí diría que este líquido y este gas, para que haya conducción, no deben moverse. El parámetro más importante que modela la conducción se denomina conductividad térmica. Bueno, aquí cometí un error. Entonces es conductividad térmica. La conductividad térmica se simboliza con una letra K, minúscula. Ese es el símbolo de la conductividad térmica. Hace un instante les dije que en ingeniería es muy importante esta unidad, los vatios. Entonces, en el sistema internacional, esta conductividad térmica tiene unidades de vatios sobre metro por Kelvin. Estas son las unidades de la conductividad térmica en el sistema internacional. Ahora bien, en el sistema inglés las unidades son ligeramente o son diferentes. Entonces, la conductividad térmica en el sistema inglés tiene unidades de BTU sobre minuto o sobre hora, grado Rankine por pie. Observen que existe un equivalente para vatio y BTU sobre minuto, porque son las unidades de potencia. No es usual encontrar una conductividad térmica expresada en caballos de potencia. Por lo general se expresan en BTU sobre minuto. A propósito, tarea. ¿Cómo se convierte de vatios? ¿Cómo se pasa de vatio a BTU sobre minuto? ¿Cómo se hace? ¿Qué factor de conversión se usa? Bueno, a lo largo del video les voy a dejar algunas preguntas, y es necesario que estas preguntas las lleven en una hojita, las resuelven y las llevan en una hojita a la siguiente clase, es decir, este semestre sería, creo que el miércoles, pero bueno, en la próxima clase recibo esta tarea que es muy corta. Pueden realizarla en parejas. Bueno, entonces tenemos esta conductividad térmica. Vamos a hablar un poquito de la convección.
Luego vamos a retomar esto de la conducción. Es decir, les voy a hablar de las generalidades de los mecanismos de transferencia de calor y luego vamos a ser un poquito más rigurosos desde el punto de vista de la descripción matemática asociada a estos fenómenos físicos. Bueno, vamos a hablar entonces de la convección. Entonces, en la convección sí, ningún sólido pues tiene convección. La convección es un fenómeno que se da en líquidos y en gases, y en este sentido la condición necesaria para que algo o la transferencia de calor suceda por convección es que exista un movimiento molecular, es decir, las moléculas se muevan y hay un desplazamiento físico de ese fluido, movimiento molecular. Molecular. Bueno, entonces cuando hay un movimiento molecular se dice que la transferencia de calor se da por convección, y la convección es algo que es un fenómeno de transferencia de calor de los líquidos y de los gases. Hay varias clases de convección. En realidad la convección no es un fenómeno, digámoslo así, único. Hay varios tipos de convección. Entonces, ¿cuáles son esos tipos de convección? Básicamente hay convección del tipo natural y hay convección del tipo forzado. Más o menos a la mitad de este curso vamos a hablar también de una clasificación muy simple que es de convección interna y convección externa. La diferencia entre la convección interna y externa es muy sencilla. Simplemente la convección interna se da en superficies cerradas y la convección externa se da ya en un ambiente o el sistema estaría abierto al ambiente o el ambiente tiene influencia sobre ese sistema. Por ejemplo, una convección interna se da en los tubos, en el agua que se mueve dentro de un tubo, en el agua que se mueve en un río. Mientras la convección externa podríamos decir que se da en sistemas, por ejemplo, en una ventana que está expuesta al aire. Eso sería convección externa. Pero bueno, lo importante de este video es que entiendan la diferencia que existe entre la convección natural y la convección forzada. Bueno, entonces se dice que la convección es forzada cuando existe algún elemento que causa el movimiento del fluido. Ese movimiento puede ser causado, hay varios dispositivos mecánicos, pero podríamos decir que un ventilador causa convección forzada, también una bomba de algún fluido también puede causar convección forzada. El viento también puede ser un agente externo, entonces podríamos decir que la convección que se suscita por el viento es una convección forzada. Y bueno, hay un sinnúmero de situaciones en las cuales nos vemos frente a este fenómeno de transferencia de calor, convección forzada. ¿Cómo distingo la convección forzada de la natural? Digamos que el movimiento de esas moléculas sobre una superficie, sobre un plano, es algo que, bueno, como les dije hace un instante, se da por un agente externo, pero lo importante aquí es que ese movimiento es relativamente fuerte. ¿Sí?
Bueno, por ejemplo, muchas situaciones. Si ustedes van en un carro y el coche se está moviendo y ustedes sacan la mano por la ventana, cerciorándose que no venga ningún otro carro en contravía, pues si sacan la mano por la ventana, lo que enfrentan es pérdida de calor por convección forzada. O si ustedes están haciendo un rico asado y pues es necesario soplar para que las llamas se aviven, pues están forzando, están usando un elemento para que haya movimiento molecular, y eso es convección forzada. La convección natural se da básicamente por el movimiento de las moléculas en una superficie. Digamos que aquí tienen una pequeña superficie y aquí tienen un fluido. Voy a pintar de otro color. Entonces esto representarían las moléculas de ese otro fluido. Y supongamos que aquí hay una fuente de calor, una transferencia de energía, y resulta que esta superficie que marqué aquí comienza a incrementar su temperatura, como es natural. Entonces lo que sucede es que estas partículas, estas moléculas se comienzan a calentar, adquieren energía térmica y se comienzan a mover. El movimiento de estas moléculas es casi imperceptible, pero igual es movimiento. Al ser un movimiento casi imperceptible, la convección o la pérdida de calor de esta superficie se da en términos de la convección natural. Como lo pueden ver, la diferencia entre estas dos es básicamente la escala del movimiento. Esta es una escala macroscópica y esta es una escala microscópica. Y ahí tenemos una explicación de la convección. El principal parámetro para definir la convección, o que define la convección, o que modela físicamente la convección, se denomina coeficiente convectivo de transferencia de calor. Bueno, vamos a mejorar un poquito la letra. El coeficiente convectivo de transferencia de calor en cualquier texto de transferencia de calor se simboliza con una letra H minúscula y las unidades son vatio sobre metro, esta vez es metro cuadrado por Kelvin, y en el sistema inglés serían BTU sobre minuto o sobre hora por pie cuadrado por grado Rankine. A propósito, esta conversión es importante, de Kelvin a Rankine. Entonces, aquí viene una segunda pregunta que es necesario responder. ¿Cómo convierto esto? Pero más de cómo convierto esto, lo importante aquí es cómo se hacen las conversiones de unidades. Entonces, coloquemos aquí una pequeña tarea, por favor, me la entregan en la siguiente clase, junto a la anterior. Tarea. Supongan que H, el coeficiente convectivo, es igual a 15 vatios sobre metro cuadrado por Kelvin. Y digamos que necesito calcular el H, pero en BTU sobre minuto, pie cuadrado, grado Rankine. La pregunta aquí es, ¿cómo se hace esa conversión? Entonces, tenemos una segunda tarea en este video. Bueno, siguiendo con la clase, existe un mecanismo de transferencia de calor, y en ese mecanismo de transferencia de calor no es necesario la presencia ni de un sólido ni de un fluido. Ese fenómeno es conocido como la radiación. Ahora, la radiación es el mecanismo único por el cual desde el Sol
nos llega calor hacia la superficie de la Tierra. Entre el Sol y la Tierra pues obviamente no hay nada, está simplemente el vacío. No hay ni agua, ningún fluido, pues ningún, menos un sólido. Pero entonces el Sol emana calor porque es una fuente a altísima temperatura y pues vierte su calor sobre la Tierra. Entonces la radiación es básicamente un fenómeno electromagnético, es decir, responde a esta caracterización, a las ondas electromagnéticas. Recuerden que de los cursos de electromagnetismo, una onda tiene unas características fundamentales. Tenemos la longitud de onda, la amplitud y la frecuencia. Longitud, amplitud y la frecuencia. Y la radiación es un mecanismo de transferencia de calor basado en ondas. Bueno, tercera tarea, vamos a dejar aquí una pequeña consulta. Resulta que en la radiación importa mucho el color de la superficie, la forma de la superficie, entre otras cosas. Les doy un ejemplo. Si ustedes en un día caluroso usan ropa oscura frente a alguien que usa ropa clara, pues quien se pone ropa clara va a sentir menos calor que el que tiene ropa oscura. Esto se da porque la radiación de ese color negro es diferente a la radiación de la ropa clara. Observen cómo el color afecta pues la transferencia de calor. Y la forma pues es otro concepto que también es un factor del vector transferencia de calor por radiación. Pero bueno, estamos hablando de color. La tarea aquí es, van a consultar qué es el espectro electromagnético. Y por favor van a dibujar básicamente qué es este espectro electromagnético. Es decir, un espectro electromagnético está entre dos límites. Entonces va, digámoslo así, el espectro visible, porque esto es más amplio. El espectro visible va desde los rayos ultravioleta hasta los infrarrojos. Puede ser al revés. Por aquí hay otras longitudes de onda, por aquí hay otras longitudes de onda, y en medio de todo esto están todos los colores que conocemos. Entonces, van a consultar qué es el espectro electromagnético en función de la longitud de onda, de los colores de ese espectro electromagnético. También van a consultar cuáles son las ondas físicas que usamos nosotros los humanos, por ejemplo las ondas de radio, las microondas, los rayos gamma, los rayos alfa. Por favor, van a leer y lo van a escribir a mano. No quiero ninguna copia directa de Wikipedia o de cualquier página de esas, sino que lo que quiero es algo que ustedes hayan entendido. Bueno, entonces, como les dije hace un instante, la radiación es un fenómeno electromagnético, es decir, depende de las ondas. Por eso está tercer punto en esta tarea. Bueno, de la radiación vamos a hablar más profundamente, pero la característica principal de la radiación es algo que se denomina coeficiente radiativo de transferencia de calor. Pero hay un inconveniente con ese coeficiente convectivo, y es que no es constante, sino que es función de la temperatura de la superficie, como lo vamos a ver en una clase siguiente. La radiación
necesita la caracterización o se fundamenta en una constante física. Recuerden, la constante física más famosa que conocen ustedes es el valor de la gravedad, 9.80665 metros sobre segundo al cuadrado o 32.174 pies sobre segundo al cuadrado. Esa es una constante física. En este caso, la constante física se simboliza con esta letra sigma y se denomina constante de Stefan Boltzmann. Escribámoslo bien. Stefan Boltzmann. Una constante de Stefan Boltzmann es igual a 5.67 por 10 a la menos 8 vatios sobre metro cuadrado Kelvin a la 4. Y esa es la constante que caracteriza la radiación. Pues bueno, van a ser el punto final de esta tarea que les estoy dejando, el cuarto punto. El cuarto punto es cambiar estas unidades a BTU sobre hora, grado Rankine a la 4. Y con esto doy por finalizado este corto video de introducción a los fenómenos de transferencia de calor. Ya en el siguiente video vamos a hablar de manera más profunda de cada uno de estos elementos expuestos. Agradezco su atención.